Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio B6 del examen de reserva E del año 2020 nos dicen en primer lugar que dibujemos el esquema de una pila constituida por un electrodo de níquel sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de níquel y un electrodo de plata sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de plata, indicando el sentido de la corriente. Para poder construir esta pila, lo primero que nosotros necesitamos saber es si disponemos de los potenciales estándar de reducción de ambas sustancias. Del níquel, como estamos viendo, si nos la dan aquí, que es menos 0,25 voltios, y de la plata también nos la dan 0,8 voltios. Así, el primer paso siempre en nuestros problemas será construir una escala de potenciales de reducción, recordando que 0 voltios se lo asignábamos al electrodo de hidrógeno. Así colocamos los potenciales de reducción de ambas reacciones de reducción y tenemos que recordar que para poder montar una pila nosotros tenemos que conseguir que el sistema tenga un potencial eléctrico positivo para que el proceso sea espontáneo. Debemos de recordar que siempre la sustancia que se encuentra más arriba en la escala de potenciales de reducción es la sustancia con más tendencia a reducirse, es decir, será la sustancia que actúe como cátodo. Por tanto, la plata va a ser la que actúe en el proceso de reducción y será la barra de níquel la que se oxide, y por tanto tendremos que escribir esta reacción en sentido contrario. Para reescribir una pila debemos de recordar que nosotros siempre empezábamos escribiendo desde el ánodo, donde se produce la oxidación, hasta el cátodo, donde se produce la oxidación. Siempre los electrodos van en los extremos y las disoluciones van en el centro. No se nos puede olvidar escribir el puente salino. También es bueno escribir el proceso a través de sus disoluciones. Fijaros, nosotros ponemos una barra de níquel, su disolución con níquel, una disolución de plata con su electrodo de plata en el interior, los unimos mediante un puente salino y establecemos un cable entre los dos. Fijaros que los electrones siempre van a circular desde el que los cede, es decir, desde el ánodo hasta el cátodo, y por tanto ya lo tenemos. Finalmente vamos a comprobar que el potencial de la pila es positivo y que por tanto el proceso es espontáneo. Recordar que siempre el potencial de una pila se escribe como el potencial del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. En este caso, como veis, el potencial de la pila es de 1,05 voltios. En la segunda cuestión lo que nos piden es que justifiquemos si reaccionará el cloro gaseoso con una disolución que contiene iones fluoruro. Pues igual, exactamente igual. Lo primero que nosotros debemos de escribir es la escala de potenciales de reducción a ambos procesos. Como veis, el potencial estándar de reducción del cloro es de 1,36 voltios, mientras que el del flúor es de 2,86. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el flúor elemental tiene más tendencia a reducirse que el cloro, y por lo tanto, como nosotros lo que vamos buscando es fabricar una pila entre cloro y anión fluoruro, y debería de salirnos con un potencial positivo, y nos piden que en el cátodo lo que tengamos sea cloro para pasar a cloruro, y en el ánodo, puesto que solo tenemos aniones fluoruro, llevemos a cabo el proceso de oxidación. Pues como veis, cuando nosotros calculamos el potencial de esta pila me sale negativo y por tanto el proceso es no espontáneo y no podrá ocurrir. Finalmente, en la última cuestión me piden que calculemos la fuerza electromotriz de una pila electroquímica cuya notación es esta. Bien, aquí la parte importante es 1. Estamos viendo que aparece el magnesio que pasa a magnesio 2 y el cobre 2 que pasa a cobre, y lo que tenemos nosotros que escribir es para estas sustancias los potenciales de reducción.
Fijaros que la sustancia que se encuentra más arriba en la escala de potencial es el proceso de reducción del cobre a cobre elemental y por tanto este será el que se lleve a cabo el proceso de reducción. ¿Es coherente con nuestra pila? Sí, recordar que en los esquemas de pilas siempre se empieza por el proceso de oxidación y se termina por el proceso de reducción. Es curioso porque fijaros, cuando nosotros escribamos el sistema para que sea un proceso espontáneo, tenemos que tener muy clarito que en el cátodo se va a producir la reducción del cobre, mientras que en el ánodo lo que se va a producir es la oxidación del magnesio. Esta es la razón por la que los esquemas de pilas se escriben así, porque se empieza por la sustancia que cede los electrones oxidándose, los cede ion magnesio, y se supone que estos electrones pues los recibe el ion cobre, como hemos visto en los esquemas ya montados bien, y se reduciría hasta cobre metálico en la propia barra. De esta forma lo que notaríamos es que el electrodo de magnesio va perdiendo peso, puesto que va pasando a disolución, mientras que la barra de cobre va aumentando su masa. ¿Cuál es el potencial total de esta pila? Pues 2,68 voltios. Esta es una pila muy favorable.